Vamos a comenzar a grabar ya. Vamos a compartir. Vamos a mostrar acá. Este, hoy pues toca hablar un poco acá sobre lo que son las fronteras. Ya había hecho mención yo en la clase pasada, estamos en la sesión número 8, unidad 4, clasificación de la frontera. Ya había hecho mención yo la vez pasada sobre, hay algunas fronteras que están delimitadas y hay fronteras que no se puede decir que no están delimitadas, pero que no son visibles, lógicamente. Estas fronteras pueden ser las fronteras marítimas y estas fronteras pueden ser las fronteras aéreas o el espacio aéreo, ¿verdad? De donde comienzan el lecho marino o la geografía, yo le llamaría la geografía submarina, que son los espacios terrestres submarinos que tienen los estados que entran, muchos le llaman en el chaflán. Chaflán es cuando una parte es perpendicular y entra alargada. Prácticamente eso es lo que se conoce de esa manera. Entonces, pero la frontera, aquí hay que destacar algunos tipos de frontera, que es en la que nos vamos a centrar, que se llama las fronteras marítimas y el derecho marítimo. Entonces, este tema de la clase de hoy abarca dos aspectos importantes, lo que son las fronteras marítimas y lo que es el derecho marítimo. Ambas situaciones, tanto las fronteras marítimas como el derecho marítimo, están reguladas por tres instrumentos internacionales, una que se conoce como la Convención sobre el Derecho del Mar, que es la CONVEMAR, y la otra es la Convención de Chicago, que se aprobó en 1944. La CONVEMAR se aprueba en el año 1982 y la Convención de Chicago en 1944. Hay otra convención que aparece en el año 1967, que es la que tiene una cierta obligación o interpretación jurídica de lo que son las fronteras marítimas en el mundo. Entonces, aquí tenemos dos asuntos muy importantes que ustedes lo deben de tomar en cuenta porque ya esta es la sesión 8. La próxima semana, si Dios primero estoy con salud, pues la vamos a dar ya miércoles para no estarla reprogramando a esta hora. Eh, la 9 y ya vendría el examen. ¿Verdad? Entonces, así que todo el contenido de lo que parte de la sesión 5, 6, 7, 8 y 9 vendría el examen. Ahí hay que ver pues cuál es el examen que se les va a hacer, ¿verdad? Y en base a, lo- a los criterios que ya están establecidos. Entonces, aquí entonces vemos dos situaciones, como lo decía, fronteras marítimas y derecho marítimo. Entonces, lo que son las fronteras marítimas son todas aquellas fronteras que se establecen para los estados que son, nosotros le llamamos, con el derecho internacional o de la Convención del Mar, los clasifica como los estados litorales. Los estados litorales son todos aquellos estados que tienen salida a los mares, a los océanos, a los golfos, etcétera. Hay cantidad de golfos, hay muchos mares, ¿verdad? Tenemos el Mar Caribe, el Mar Caspio, el Mar Negro, y todos estos mares, pues, están rodeados de muchos estados. Tenemos el Mar Mediterráneo, y todos estos mares, pues, están rodeados de estados que tienen fronteras entre ellos y comparten fronteras, ¿verdad? Nosotros, Centroamérica, no somos la excepción porque tenemos un mar que es compartido, que es el mar del Golfo del Fonseca,
En este golfo nosotros compartimos con Honduras, El Salvador, fronteras marítimas. Ok, pero aquí lo importante es destacar tres objetivos de aprendizaje, que es identificar las principales corrientes de análisis en los estudios fronterizos con énfasis en las fronteras marítimas, comprender el marco jurídico del derecho marítimo y su proceso de internacionalización y reconocer los principales espacios marinos y su regulación. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente es importante destacar que las fronteras marítimas y el derecho marítimo está regulado por las distintas, por los principales instrumentos que acabo de mencionar. En este caso, para poder afianzar el derecho que le corresponde a los estados litorales, no se puede decir que los estados sin litoral son todos aquellos estados que están cerrados. Nosotros le llamamos estados tapón. En Europa existen muchos estados que son estados tapón o que están cerrados por otros estados y no tienen salida a los mares. En América Latina tenemos Bolivia, el único país que está totalmente cerrado y no tiene salida a los mares, a ninguno de los océanos. En América Latina o en toda América, pues hay estados que no tienen salida al océano Pacífico, pero sí tienen salida al océano Atlántico. ¿Ya? En el caso de los países que comparten el mar Mediterráneo, toda la mayor parte de los estados que comparten el mar Mediterráneo tienen salida al mar Mediterráneo y comparten fronteras en el mar Mediterráneo, como Grecia, Jonia, Italia, Marruecos, España incluso comparte una parte de todo eso, esa parte del mundo. Entonces hay que tener en cuenta esa parte que es muy importante a la hora de establecer, en el caso de que ustedes vayan a trabajar un caso que va a ser referido en el examen, tienen que mencionar todo esto. Tienen que estudiar bastante lo que es la CONVEMAR, la Convención sobre el Derecho del Mar, la Convención de Chicago de 1944, la Convención de 1967 y la Organización Marítima Internacional que se conoce como OMI, OMI. Entonces, todas estas convenciones están establecidas bajo el- 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 la supervisión, por decirlo de esa manera, lo que es la Organización Mundial, la Organización Marítima Internacional. Entonces, en esos tres objetivos nos vamos a enfocar cuando hablamos de las principales corrientes. Entonces, tenemos de alguna manera algunas corrientes en América Latina, se conoce como la fronterización. Es una corriente muy importante que plantea lo que es el proceso social, o sea, la fronterización como proceso social y también la fronterización como la concertación transfronteriza entre los estados como un mecanismo de cooperación entre las fronteras, pues, digamos, por decirlo así. Ya, fronteras marítimas, fronteras terrestres. Hemos hablado de que en muchos estados en América Latina y en el mundo hay fronteras terrestres, ¿verdad? Las fronteras marítimas, eh, de- etcétera. Entonces, todo esto se basa en ese concepto de la frontalización y también se han desarrollado algunos enfoques geopolíticos, socioculturales, jurídicos y económicos para entender la frontera como un espacio muy relevante, dinámico, sobre las líneas divisorias de los estados. O sea, los estados tienen sus líneas, ¿verdad? Para marcar la diferencia que hay entre un estado y otro. ¿Verdad? La vez pasada, en la clase pasada, yo mencionaba algunas fronteras que no son ni naturales y no son ni marítimas y no son ni terrestres. Por ejemplo, hay fronteras políticas, hay fronteras económicas. Recuerden que eso lo hablaba en la clase pasada, también lo hablaba en el video que yo mandé a la plataforma. Siempre tienen que tener ustedes la habilidad o la destreza de estar escuchando esos videos porque de alguna manera
Yo aquí hablo más en la clase que lo que hablo en el video, porque el video lo que hago voy grabando nada más. Pero, pero aquí, evidentemente, con ustedes ya pues me desarrollo más, me extiendo más porque estoy explicando todo lo que respecta a la clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a entender de que todos los estados tienen, digamos, fronteras. Entonces, decía que las fronteras económicas son muy, muy determinante en la diferenciación, en la relación de económica que hay entre los estados. A veces se confunden mucho porque yo no, esta clase no solo en la Univalle, la doy en otra universidad, pues lo que es geopolítica y creen que la frontera económica, muchos piensan que la frontera económica es la diferencia, o dicho de otra manera, se destaca el dinamismo comercial entre uno y el otro, pero no es eso, pues lo que se destaca en una frontera económica es el enfoque del desarrollo económico de un estado con respecto al otro estado, ¿verdad? Entonces, más posibilidades exista para una corriente comercial entre el enfoque económico de México con Guatemala o México con Estados Unidos. Entonces, hay grandes distancias económicas entre una economía y la otra. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como frontera económica. Entonces, aquí tenemos una tipología particular de fronteras, las fronteras marítimas. Entonces, tenemos las fronteras marítimas que delimitan zonas de soberanía o derechos exclusivos sobre recursos marinos. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, porque generalmente las fronteras marítimas son todas aquellas que están delimitadas desde la línea de base, ¿verdad? Hasta la zona económica exclusiva, que se conoce como las 200 millas náuticas, que son las que el derecho exclusivo que tiene un estado de explotación económica. Entonces, la Convención del Mar, que es la que yo le estoy mencionando en esta clase, divide o establece o reconoce las distintas particularidades marítimas o derecho marítimo o fronteras marítimas de los estados y son lo que es el mar territorial, lo que es la zona contigua, lo que es la zona económica exclusiva y lo que es el alta mar. Entonces, la alta mar, en este caso, va más allá de la zona económica exclusiva. Entonces, en este caso, el mar territorial va hasta las 12 millas náuticas y la zona contigua va hasta las 24 millas náuticas y la zona económica exclusiva va hasta va hasta las 200 millas náuticas. La alta mar, más allá de la zona económica exclusiva, entonces, de las 200 millas náuticas hasta donde llegan las 200 millas náuticas, perdón, hasta donde llegan las 200 millas náuticas, más adentro, pues es lo que se conoce como alta mar. Ahora, aquí hay un caso muy notorio. En alta mar no es que todos los estados tienen la cuarta libertad, como le llamó Winston Churchill. La cuarta libertad es la navegación marítima. Está la otra libertad, la navegación aérea, la otra libertad que es la libertad de la comunicación terrestre, pero en este caso estamos hablando de la libertad de los países de viajar por alta mar, que es más allá de las 200 millas náuticas. Entonces, aquí eh, parece que Estefanía no puede entrar. O ya entró Estefanía. Entonces, la mar territorial va hasta 12 millas náuticas. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde despega todas esas 200 millas náuticas? Bueno, yo lo decía en el video que mandé, que cada una de estas medidas náuticas, recuerden ustedes que aquí estamos hablando de millas, no estamos hablando de kilómetros. Entonces, ustedes solo hacen la conversión de millas a kilómetros y les va a decir tantos kilómetros de mar territorial, tantos kilómetros
de zona anticontigua, tantos kilómetros de zona económica exclusiva y lo que es alta mar que no tiene. Entonces, el caso notorio que sí en alta mar es que los estados están regulados también en alta mar, pero pueden navegar libremente y estar en el alta mar cuando crean conveniente. Ahí nadie lo tiene, pero hay muchas regulaciones ambientales que la misma Convención del Mar plantea para que los estados pues no hagan ninguna situación adversa al mar, al medio ambiente. Entonces, tal vez ustedes se preguntan de dónde parte esto. Bueno, esto parte de lo que se conoce como la línea de base. La línea de base, hay dos líneas de base, una línea de base normal y la otra común, creo que es la otra, una normal y la otra común. Entonces, todo lo que viene de la línea de base hasta las 200 millas náuticas es lo que se conoce como mar territorial. Todo lo que viene desde la línea de base hasta las 24 millas náuticas es lo que se conoce como zona contigua y todo lo que se conoce como zona económica exclusiva viene también de la línea de base. Lo único que las 12 millas náuticas parten desde la línea de base como mar territorial y las 24 millas náuticas son 12 millas más. Después de las 12 millas náuticas de mar territorial van 12 millas más de zona contigua. Y la zona económica exclusiva parte desde las 12 millas náuticas hasta las 200 millas náuticas, incluyendo la línea de base, ¿verdad? Entonces, estas fronteras pueden ser objeto de disputas territoriales internacionales, de disputas internacionales como en el caso del Caribe, como en el caso del Mar de China, como en el caso del Estrecho de Taiwán, ¿verdad? Todos estos conflictos internacionales se destaca una simbiosis, por decirlo así, geopolítica entre los estados para manejar los intereses que a ellos les interesan. Entonces tenemos que el derecho marítimo, que es lo primero que estaba explicando, regula la navegación, el comercio, ¿verdad? El comercio por vía acuática y las actividades conexas. Incluye normas públicas, que es soberanía, seguridad privada, contratos bajo responsabilidad civil de los estados. ¿Qué significa esto? Que una empresa que esté comercializando productos, pues, que traen de cualquier país y pasa por los mares, por los países, etcétera. Entonces tienen que firmar contratos para poder pasar, para poder entrar a los estados y dejar la mercadería. Entonces hay contratos de responsabilidad civil que significa que cualquier situación que incurra cualquier navegación, entonces tiene responsabilidad civil internacional por lo que pasa. También incluye normas públicas como soberanía y seguridad. Entonces, volviendo a esta parte de los mares territoriales, entonces los estados en lo que es el mar territorial tiene lo que es absoluta soberanía. En lo que es la zona contigua tiene una soberanía algo parcial y lo que es la zona económica exclusiva está basada en las 200 millas para poder tener derecho a explotación de recursos de soberanía que le corresponda en esta parte de la. Está otra parte que la Convemar lo establece, pero no lo reflejo aquí, que se llama la plataforma continental. La plataforma continental va más allá de lo que es las 200 millas dentro de lo que es el alta mar, pero algunos estados buscan cómo tener derecho en la plataforma continental, pero a veces es rechazada esa parte, porque ya eso corresponde a lo que es la alta mar. Entonces, el marco jurídico del derecho marítimo se basa en tratados internacionales, costumbres y legislación nacional, ¿verdad? El derecho marítimo se basa en esto, en lo que yo estaba diciendo. El derecho marítimo está basado en lo que es la Convemar, que es la Convemar o la Convención del Mar, es el principal instrumento jurídico que se aprobó en el año de 1982
y que regula todo lo que son los derechos marítimos, los espacios marítimos de los estados ribereños y el uso de los recursos. Entonces, aquí aparece el término que ya lo había mencionado, los estados ribereños, que son los mismos estados litorales. Entonces, los estados ribereños, como en el caso de Nicaragua, Honduras, Salvador, que tienen salida a los mares, también se le conoce como estados litorales. Entonces, la Convemar también regula este derecho de los estados para poder que los estados exploten sus recursos, hagan uso de sus recursos, hasta donde el derecho internacional, en este caso la Convención del Mar, le otorgue. En este caso, la OMI, que aparece aquí, que es la Organización Marítima Internacional, OMI, establece las normas sobre seguridad, contaminación y tráfico marítimo. Aquí hay tres términos muy importantes que ustedes no lo deben de olvidar. Es bueno que ustedes le den una ojeadita a lo que es el capítulo 1, 2, 3 de la Convención del Mar, donde están regulados todos los aspectos como son el paso inocente, recuerden ese término también, deben de conseguir la OMI, que se aprobó creo que en 1967, sobre contaminación y tráfico marítimo. Entonces, aquí hay situaciones que deben ser reguladas, ¿verdad? Deben ser reguladas por cada una de los instrumentos internacionales. Entonces, los estados ribereños, los estados, los estados que vienen en una función de comercio, eh, o, por decirlo de otra manera, este, la navegación marítima, que es la palabra más correcta, traen una enorme responsabilidad bajo bajo el poder que le establece la convención, pero regulado sobre las normas de seguridad, contaminación y tráfico marítimo que establece la Organización Marítima Internacional. En este caso, algunos procedimientos que aquí no es el tema de la clase, pero sería bueno informarlo, que los procedimientos para regular cualquier problema de contaminación marítima dentro del comercio internacional que la navegación marítima incluya, ¿verdad? En esta parte, tiene que ser estudiada, establecida bajo las normas que establece la OMI, ¿verdad? ¿Quién asume responsabilidad y quién no? Si la responsabilidad es mutua, ¿verdad? Entonces tiene que ser mutuo. Entonces está ahí lo que son las sanciones económicas, la prohibición de cierto tiempo de no hacer comercio durante los mares, etcétera. Entonces, estos son los dos instrumentos más importantes a través de los cuales la Convemar establece. Entonces, aquí lo que es la internacionalización, que es a lo que me estoy refiriendo, que es lo que es el comercio. La globalización del comercio y los desafíos ambientales han impulsado la unificación jurídica mediante convenciones internacionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el derecho comercial marítimo, ¿verdad? Tiene que estar bajo una supervisión, ¿verdad? De todos los instrumentos jurídicos mediante las convenciones internacionales que se han establecido, porque no está, digamos, excluido de que, o no se puede entender de que no se puede aceptar de que no existe la globalización del comercio, como no, si el comercio está globalizado. Si mientras que el comercio se globalice, hay desafíos muy importantes para el medio ambiente, por lo tanto, deben de estar la jurisdicción de los estados bien establecida bajo una convención. Todas estas convenciones no han sido modificadas, no ha sido ninguna renovada y el mismo articulado a través del cual se aprobaron en estas convenciones
de estas convenciones, perdón, sigue vigente en todos estos instrumentos y no se ha dado ninguna parte que sea más novedosa, sino que se incluye, por ejemplo, el derecho de paso inocente, por ejemplo. Ese es un derecho vivo marítimo que los estados tienen. Pero ¿dónde funciona el derecho de paso inocente de una nave marítima o de un barco pesquero, qué sé yo, un barco comercial? Bueno, eso está en función de que si los estados permiten ese paso inocente en esta delimitación que hace la Convención del Mar, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, que son las tres. Ya en alta mar, pues puede pasar cualquier barco. Pero en estas tres que están acá, mar territorial, ahí tiene que ser basado en lo que se conoce en la Convención del Mar como el derecho de paso inocente. Entonces, acá están lo que ya habíamos desarrollado en la diapositiva anterior, principales espacios marinos, aguas interiores, ¿verdad? Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar. Entonces, aquí tenemos las aguas interiores. Aquí voy a explicar algo muy importante y quiero que se le grabe en su cabecita, que las aguas interiores de los estados, no, según la Convención del Mar, no son todas aquellas aguas que existen en los estados a nivel interno del estado, como los ríos, los lagos, las lagunas. Esas son aguas interiores de los estados. Pero de acuerdo a la Convención del Mar, las aguas interiores de los estados son todas aquellas que están en límite de la línea de base, bajo plena soberanía del estado. Por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo aquí ahorita, ¿ya? Que no se les olvide tampoco el ejemplo que les voy a poner ahorita. Por ejemplo, los puertos, Puerto Corinto, Puerto San Juan, Puerto Bluefield, todos estos forman parte de lo que es aguas interiores, ¿verdad? Del derecho de línea, dentro de la línea de base bajo plena soberanía. Es decir, el río San Juan de Nicaragua, que tiene tiene fronteras acuíferas, aquí no se puede decir fronteras marítimas entre Costa Rica y Nicaragua. Se habla de fronteras acuíferas porque, o una frontera natural entre Costa Rica y Nicaragua, pero la frontera natural, que es el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, apenas abarca una poquedad de distancia de kilómetros, ¿verdad? Donde Costa Rica tiene derecho a navegar por, por fines comerciales, con fines comerciales. En este caso, Nicaragua tiene plena soberanía del río San Juan porque el río San Juan es Nica, como decía aquella consigna que decía antes. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, ahí es importante destacar de que la línea de base bajo plena soberanía abarca todas aquellas aguas interiores que están basadas en lo que es la línea de base. Ahora decía, ¿qué pasa con el río San Juan? El río San Juan no es agua interior de acuerdo a la línea de base, pero sí hay una parte donde la desembocadura del río San Juan llega y entra a lo que es el Mar Caribe, y esa es la parte de la línea de base, pero no es todo el río San Juan, es una parte. Esa es la línea de base que se llama normal, que es línea recta que parte, que es una línea recta que divide lo que es la parte costera del mar y lo que es la agua del río San Juan. Entonces ya el río San Juan se vuelve agua interior, pero una parte del río San Juan, no toda. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay que destacar de que las aguas interiores dentro de la línea de base bajo plena soberanía, ¿verdad? Establecen esa situación. Y así sucesivamente tenemos acá lo que son los otros derechos territoriales y lo que son la parte de la línea de base. Entonces yo ahorita voy a cortar porque ya me está sacando el Zoom, ¿verdad? Voy a grabar y vamos a regresar y ustedes me van a contestar algunas preguntitas así oral que voy a hacer, ¿ya?
para que ustedes me contesten, ¿verdad? Algunas dos, tres preguntitas. Para la próxima clase vamos a tratar de hacer una clase más práctica, ¿verdad? Yo al final les voy a decir cómo la vamos a hacer cuando en la segunda parte entremos. La vamos a hacer un poquito más práctica. Vamos a hacer un tipo foro, ¿verdad? Para que ustedes participen y ustedes hagan las dos clases, por decirlo así. Voy a tratar de explicar un cuarto de tiempo de la clase primera del tiempo y después ustedes nos dedicamos al foro. Yo les voy a mandar los temas para que ustedes participen en la clase virtual que vamos a tener en la próxima clase, que es la sesión número 9. Pero ahorita voy a tratar de salirme para grabar esta parte y ahí nomasito volvemos a entrar porque podemos entrar ahí nomás, pero ahorita voy a salir.